Ahora es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y al auditorio, y en particular y especialmente a los amigos de Querétaro, Pascal. Y me quería referir, Pascal, a algo que tú ya has venido tratando desde ayer e incluso el día de hoy, que es lo relativo a lo sucedido allá en Coahuayana, Michoacán, sobre la base del estallido de este vehículo, de este coche bomba, frente a las instalaciones de la supuesta policía comunitaria de ese municipio. Y primero, Pascal, lo que tú mencionas, creo que la primera lección que se puede desprender es que no por actuar de inmediato, se reacciona de la mejor manera. ¿Por qué digo esto, Pascal? Porque en una primera comunicación oficial por parte de la Fiscalía General de la República, el estallido de ese vehículo se clasificó como un delito de terrorismo. Y luego lo que tú vienes mencionando en tu propia bitácora, vino la marcha para atrás y se clasificó como un acto de delincuencia organizada. Y en ese sentido, Pascal, creo que aun cuando hoy en principio no he estado muy atento a la conferencia presidencial matutina, hoy se debe de aclarar por qué hubo esa primera clasificación. Lo cierto, Pascal, es que se cometió un grave error político. Clasificar de terrorista lo sucedido fue tanto como darle la razón al presidente Donald Trump, que ha catalogado a los grupos de los cárteles o los grupos criminales que trafican droga como grupos terroristas. Y en esa medida sí hay una coincidencia en la concepción de la actuación de esos criminales, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de México, pues es muy difícil resistir el afán intervencionista por parte de Estados Unidos en territorio mexicano. Creo que fue un derrapón, ojalá se aclare por qué hubo esa marcha y contramarcha sobre un mismo fenómeno. Segunda lección, Pascal, no por responder a la coyuntura se debe descuidar la estructura. Ciertamente, desde que se vino el cambio de la Procuraduría por la de la Fiscalía, se ha cambiado de nombre, se ha cambiado de emblema e incluso se ha cambiado a los titulares. Y creo que en el afán de mostrar una actitud distinta frente a la ineficacia y la lentitud mostrada por Alejandro Gertz, la nueva fiscal Ernestina Godoy está actuando con rapidez frente a la coyuntura. Pero en el fondo, Pascal, creo que la propia fiscalía requiere de una reestructura, es decir, que realmente permita pensar que se va a lograr seguridad con paz y justicia, porque si solo se cambia el nombre, solo se cambia el emblema, se cambian los titulares, la situación va a seguir siendo la misma, Pascal. Tercera lección, Pascal. Si el gobierno y Morena en verdad pretenden realizar una transformación, tienen que estudiar y decidir si conviene o no darle un carácter autónomo e independiente a la Fiscalía General de la República. Aunque se niega, hasta hoy esa dependencia sigue dependiendo de otras estructuras. Por un lado, el Senado de la República no tuvo las agallas para exigirle rendición de cuentas al anterior fiscal Alejandro Gertz. Y por el otro lado, evidentemente influye el Ejecutivo en la nominación del fiscal, pero no asume la responsabilidad de haber hecho la designación. Y en esa medida, Pascal, sí creo, aun cuando pareciera una contrarreforma, sí creo que vale la pena un poco discutir si realmente debe de tener o no un carácter autónomo e independiente el fiscal. Lo que vimos en los estados, particularmente de Guanajuato, de Morelos y de Veracruz, que eran fiscales autónomos, fueran autónomos de todo mundo y solo hacían lo que querían, Pascal. Y entonces, si en verdad se quiere salir de la simulación, creo que se debería de estudiar muy en serio
si vale la pena darle o no ese carácter a las fiscalías, o si es mejor que el Ejecutivo, en este caso la jefa del Ejecutivo, asuma a plenitud el hecho de nombrar a aquella persona que el Ejecutivo prefiere. Entonces, ahí hay una tercera lección, y no lección, Pascal, pero sí como ejemplo de cómo a veces no se desprenden lecciones ni se aprende de lo que sucede en el país, es el hecho de que el sábado que ocurrió ese atentado, estaba aquí en la ciudad celebrando los 7 años de la transformación el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y no consideró necesario regresar de inmediato a su tierra, sobre todo si lo ocurrido había sido clasificado como un acto de terrorismo. Pero en fin, Fíjate, Pascal, guardadas todas las diferencias, recuerdo cuando la noche del grito de independencia del 2007, pues estallaron estas granadas en Morelia durante la celebración del grito. Y pues ahí recuerdo que se suspendió de inmediato todo en Palacio Nacional para ver qué había sucedido ahí. Y como tú bien dices, en este caso, en un acto que era un acto partidista, porque no se le puede llamar de otra manera, pues el una gobernador ahí se celebración. quedó, ¿no? No, una Así es, celebración Pascal. partidista se quedó ahí, ¿no? Sí, es increíble, sí, en efecto, Sí, creo que fue 2008 cuando los 2008, granadazos correcto. Sí, sí, allá sí, sí. en Morelia, pues de inmediato se canceló, creo que había cena, no sé si cena o cóctel Exacto, en Palacio Nacional y se canceló, pero aquí exacto. Pascal, pues ¿por qué? Si puedo estar cerca de los Sí, simpatizantes y de los amigos, un bombazo a mí no me va a distraer de la fiesta. exactamente. Gracias, querido René, te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Ahí está René Delgado, martes y jueves en la primera emisión.